planteada la pregunta. Esos desafíos que enfrenta la próxima administración con respecto de del mundo indígena en general y de las mujeres indígenas en particular, ¿por dónde deberían de trabajar? ¿Hacia dónde se deberían de enfocar? Buenos días y bienvenida a este espacio. Muy buenos días, un gusto saludarlas y también a toda la audiencia. Realmente creo que son varias situaciones que tenemos que analizar en referencia al nuevo gobierno. Ya se han tenido ciertos acercamientos tanto con distintos sectores. Yo he estado participando en algunas mesas que el gobierno ha estado convocando, el gobierno entrante, en el cual nos quieren escuchar, quieren saber cuáles son nuestras preocupaciones, quieren saber cómo hacer gobierno con nosotras. Y yo creo que ese es un punto de partida muy afirmativo para nosotras. Estoy hablando desde el movimiento de mujeres de la cual vengo y hemos estado participando. También entiendo que ha habido algunos espacios de participación desde pueblos indígenas, de organizaciones de pueblos indígenas. Pues nosotros estamos cabalmente en esos dos espacios. Estamos trabajando sobre temas de género, pero específicamente de mujeres indígenas. Y a partir de ahí creo que tenemos muchas propuestas para este nuevo gobierno. Hemos tenido esa apertura, pero creo que una de las solicitudes que se han hecho hacia el nuevo gobierno es de que haya presencia dentro del gabinete de personas indígenas, y estamos hablando específicamente de mujeres indígenas. Creo de que históricamente hemos estado excluidos, no hemos tenido esa apertura en esos espacios de toma de decisión, más bien hemos estado solo en espacios técnicos, ¿verdad? Y no basta, ya necesitamos un cambio. ¿Y cuánto eco ha tenido esa solicitud en particular? ¿Cuánta apertura hay por parte del gobierno entrante de incluir a mujeres indígenas dentro del gabinete? Pues nos han escuchado, realmente no ha habido un compromiso real, o sea, no hemos escuchado que nos digan vamos a tener el 50% de mujeres dentro del gabinete y de ese 50% van a haber tantas mujeres indígenas. Yo en lo particular no lo he escuchado. Posiblemente lo vayan a hacer, esperemos que así sea. Creo que desde el tema de la estructura organizativa del partido, ellos tienen esa cuota del 50% de mujeres, y yo espero que eso también se replique ahorita en el gobierno, pero que haya más representatividad de los pueblos indígenas. Se une también a la conversación el licenciado Álvaro Pop, quien también está con nosotros para poder hablar acerca de este tema de los desafíos que se tienen para la participación de los pueblos originarios y también, por supuesto, la participación política de las mujeres y las mujeres indígenas en la próxima administración. Licenciado Pop, me da muchísimo gusto de poderlo saludar. Y yo quisiera retrotraerme un poquito a lo que estaba planteando la licenciada Salvador. Yo quisiera preguntarle, ¿en dónde estamos hoy, a este 27 de diciembre de 2023, la participación de los pueblos indígenas y la participación de la mujer y la mujer indígena dentro del conglomerado del Estado de Guatemala? Muy buenos días, licenciado Pop. Muy buenos días, espero me estén escuchando bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por este espacio. Me parece que esta es la pregunta fundamental porque estamos en un momento histórico de país. En pocos momentos hemos tenido la oportunidad de transformar el Estado con reconocimiento multicultural, con reconocimiento de pueblos indígenas. Uno de ellos fue precisamente hace 27 años con el Acuerdo Indígena, y otro de ellos fue la misma Constitución cuando se refiere a los grupos étnicos y en referencia a los pueblos indígenas. Pero también Guatemala ha encabezado procesos importantes para la aprobación de normativa internacional, como la Declaración de Naciones Unidas o la Declaración Americana, siendo parte en Naciones Unidas del grupo de amigos de los pueblos indígenas y encabezando procesos de cabildeo, de negociación por estos derechos en el ámbito internacional, que luego se reflejan en la ratificación del convenio 169 de la OIT, como una herramienta más en términos normativos por los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, en este momento que especulamos, es un momento histórico, un momento de oportunidad para repensar el país, y digo especulamos porque han sido las autoridades indígenas quienes, en defensa de la democracia, han puesto una referencia significativa de la realidad de los pueblos indígenas con respecto al Estado. En consecuencia, la respuesta a la pregunta es que estamos muy lejos aún
de tener un Estado que tenga la capacidad de otorgar ciudadanía plena, derechos plenos a más del 43% de la población, que son los pueblos indígenas. Si vemos los diferentes mapas, desde los mapas de cobertura eléctrica, los mapas de desnutrición crónica, los mapas de cobertura estatal, los mapas de cobertura de educación, es impresionante cómo ese mapa está específicamente deteriorado, en detrimento, sin cobertura en las regiones en donde hay más del 40% de población indígena. Entonces el reto en este momento para cualquier gobierno, pero especialmente para el gobierno del presidente electo Bernardo Arévalo, es monumental en términos de repensar el Estado, en términos de servicios, de atenciones, de normativas con respecto a los pueblos indígenas, porque desde lo territorial hasta los derechos políticos constitucionales se tiene una serie de deficiencias. Y termino diciendo esto: la Constitución abre la oportunidad de tener una normativa en el artículo, en la sección tercera de pueblos de comunidades y pueblos indígenas, para tener una ley específica. Sin embargo, desde la aprobación de la Constitución hasta el día de hoy, esa normativa no se ha aprobado, como muchas otras, pero es parte de esa deuda histórica con los pueblos indígenas que en gran medida aún siguen funcionando como poblaciones de segunda y tercera categoría, particularmente las mujeres indígenas, que tienen triple discriminación, por ser mujeres indígenas y por estar en el área rural en condiciones económicas deficientes. Licenciado Salvador, hagamos referencia a esto que el licenciado Pop califica como un momento histórico. Fueron las autoridades indígenas ancestrales, compuestas tanto por mujeres como por hombres, quienes encabezaron la lucha a favor de la democracia y a reconocer los resultados. Muchos dicen que se han ganado un espacio en la mesa que nunca jamás pueden volver a perder. ¿Qué nos dice de eso en particular? Creo que es un momento coyuntural en el cual nosotros tenemos que reconocer esa resistencia que han hecho las autoridades indígenas. Agradecemos esos 87 días que hasta el día de hoy ellos están haciendo esa resistencia pacífica, pero sobre todo el tema de posicionar la unificación de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, que creo que no se había visto de alguna u otra manera. Creo que al hacer ese llamamiento es importante el ver de que es necesario voltear a ver a cada una de esos sectores que de alguna u otra manera habían estado invisibilizados y habían sido incluso criminalizados, indicando que eran terroristas cuando hacían ese tipo de movimientos pacíficos. Pero ahora ya toda la ciudadanía volteó a ver que realmente, si no hubiese sido y si no hubiese continuado esta resistencia pacífica, no estuviéramos garantizando la transición del 14 de enero. Entonces es importante obviamente el mantener esta posición. Siempre lo han tenido, siempre han sido así. Las autoridades han venido manteniendo la cohesión social desde sus comunidades y ahorita han tenido la necesidad de estar saliendo para poder defender la poca democracia que aún nos queda. Entonces creo que es muy importante el reconocimiento hacia las autoridades. Licenciado Pop, ¿qué espera usted? Usted que ha pasado por tantos momentos en cuanto a esta inclusión de los pueblos indígenas dentro del conglomerado del Estado. ¿Qué es lo que usted espera de las próximas autoridades, las autoridades electas, y cómo poder tener un país más equitativo en cuanto a esos puestos de decisión? Definitivamente tenemos que reconocer que 4 años son absolutamente insuficientes para hacer una transformación de Estado que permita a esta mitad de la población no participar de plenos derechos, ni que el Estado reconozca en su figura y en su imagen, en su funcionamiento y en su desarrollo la realidad de los pueblos. Y esta reflexión a partir de esta realidad nos tiene que llevar a reconocer que estos 4 años que el presidente electo Bernardo Arévalo va a encabezar tiene que ser un tiempo de transición hacia mejores condiciones de transformación. El cambio va a durar una generación, 25 años, 20 años, así que esa conciencia de dejar raíces suficientemente claras para que nos encaminemos a un Estado intercultural
porque hay departamentos, hay más de 7 departamentos que tienen más del 50% de población indígena. Hay municipios en el país que tienen más del 80% de población indígena. Hay 3 municipios que tienen el 100% de población indígena, con indicadores de hablantes monolingües en su propio idioma sumamente altos. Pero también reconocer que hay mucha normativa, hay institucionalidad gubernamental que está mandatada para trabajar el tema de pueblos indígenas, pero no toca la estructura general del Estado y la capacidad de ese funcionamiento. Entonces tenemos una burocracia que es incapaz de atender poblaciones indígenas en salud, por ejemplo, porque la ley de idiomas nacionales no es capaz de hacer que la burocracia y que los trabajadores públicos hablen el idioma de la gente. La educación bilingüe es un apéndice de la educación, incluso en estos departamentos de mayoría de población indígena. Entonces, el repensar el Estado en su conjunto es el reto, y por eso le he llamado el reto monumental. Sin embargo, insistir en que esto no se va a realizar en 4 años, empieza. Así que lo que yo esperaría en este tiempo es la buena voluntad. Y como medio escuché cuando estaba entrando a esta entrevista, los mensajes tienen que ir dirigidos a cobertura, a mensajes del presidente demostrando un gabinete inclusivo, demostrando, como dicen a las propuestas, que hay 2 propuestas importantes que le han presentado a la vicepresidenta desde las organizaciones de los pueblos indígenas y que empatan con la preocupación de las autoridades ancestrales, y que en los últimos 50 años estas organizaciones vienen trabajando en condiciones verdaderamente extremas de activismo. Y estas organizaciones, no es hasta ahora con motivo de las elecciones, eso también hay que reconocer. Muchos de la población creen que los pueblos indígenas activaron su conciencia e identidad en los últimos 6 meses, y no es así. Tenemos siglos en eso, pero particularmente desde el acuerdo de identidad ha habido una lucha constante de transformación del Estado. Entonces, recoger todas estas propuestas, recoger las ideas de transformación desde el gabinete, recoger las propuestas para que la representación internacional en el cuerpo diplomático, por ejemplo, tenga uno de cada comunidad lingüística, es empezar a reconocer que este país tiene la dignidad de quererse a sí mismo, porque nos afecta a todos despreciarnos, no apreciar la diversidad que tenemos, y que eso influye en las políticas públicas, en las acciones gubernamentales, en el pensamiento del racismo y la discriminación de mucho funcionariado que tiene poco a poco que ir transformándose. En consecuencia, es un momento de transición hacia mejores condiciones de cambio para el Estado en su conjunto. Hablando de retos, hablando de mejorar condiciones, licenciada Salvador, enfoquémonos en un problema específico, la migración y cómo afecta a la mujer indígena. Hay muchas comunidades en donde la presencia de hombres es bastante limitada y son ellas las que deben de lidiar con todo. Sí, yo creo que el tema de la migración, tanto interna como externa, esa migración irregular que se ha dado, sobre todo en las comunidades indígenas, y lo hemos manifestado en varios temas, en varios espacios en los cuales indicamos que la pobreza y la migración tienen rostro, y tiene rostro indígena, y sobre todo se ven afectadas a las mujeres. En ese sentido, pues las mujeres han tenido que modificar sus potencialidades, no solo sus distintos roles que están asignados socialmente, comunitariamente, sino también ahora estos roles de resiliencia. Las mujeres han sido resilientes en el sentido de sobrepasar y sobrellevar la situación de la ausencia de la pareja en muchos casos. Ellas ahora han potencializado sus capacidades de agricultura, los cuales antes sí lo hacían, pero ahora mayormente, porque es casi por lo general están asignados a hombres, pero ahora ellas son las que tienen que asumir esos roles. Entonces, desde ahí esas capacidades creo que también tiene que voltear a ver el nuevo gobierno para ver cómo apoyar a las mujeres que se han quedado solas y que han tenido que lidiar de cómo poder llevar el pan cada día a su casa para sus hijos e hijas. Es importante ver esa otra mirada también de la afectación que han tenido las mujeres. Y no solo eso, sino también
la situación de los retos que ellas tienen desde sus comunidades al estar solas. Lamentablemente hemos visto temas de violencia hacia las mujeres específicamente, y yo siempre lo he visto que hay una afectación comunitaria de la violencia hacia las mujeres. Entonces es importante que también vayan programas establecidos y enfocados no solo con pertinencia cultural, como lo hemos estado siempre manifestando. Esta ha sido una petición histórica que hemos dicho, y que creo que a partir de la implementación realmente de las políticas que existen, hay buenas políticas, hay buenas acciones dentro de la administración, pero creo que no las hacen efectivas, solamente se quedan en el papel muerto y no hay nada que las implemente como tal. Hay acciones, por ejemplo, como la ley de idiomas, en el cual se establece que los funcionarios deben de tener, además, pero es esa palabra de preferencia, ¿verdad? No hay una obligatoriedad hacia el Estado, pero preferentemente deben de hablar y dominar el idioma de donde ellos van a fungir sus funciones públicas, y lamentablemente eso no se respeta, como bien lo mencionaba el licenciado Álvaro, en referencia a las políticas que tienen que ser implementadas realmente, y creo que a partir de ahí la transversalidad también de las políticas públicas hacia los pueblos indígenas, que hemos luchado también para que sean efectivas, creo que puede llevar a cabo muchos frutos positivos para nosotras. Estamos haciendo un retroceso ahorita en la representación de las mujeres indígenas. Hace 4 años pues teníamos 3 mujeres indígenas parlamentarias, y hoy ya solo vamos a quedarnos con una. Yo creo que esa representatividad también pues es muy lamentable, ¿verdad? No vamos a tener mayor eco ahorita. También hay pocas alcaldesas. Muy pocas alcaldesas, solamente una de las 13 que quedaron electas, ella solamente una mujer indígena, y pues una nada más en el Parlamento Centroamericano. Entonces, históricamente, desde los gobiernos democráticos, solo han habido 2 mujeres indígenas ministras, la señora Otilia Lush y la señora Leticia Teleguario. Entonces, creo que, y una hermana garífona, que también estuvo 8 meses en el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Y actualmente solo una mujer indígena como viceministra de Educación, y creo que eso llama mucho la atención. Entonces, no es que nosotros estemos hablando solo por hablar, en indicar de que no hay representatividad, sino es evidente que no está. Entonces, funcionarios públicos del 100%, solo 23.9% se identifican como indígenas, y no sabemos cuánto es el porcentaje de mujeres. Entonces, esa data también es muy importante que se evidencie, y eso lo tendría que hacer ONSEC, pero no hay, digamos, esa apertura de querer hacer ese tipo de visibilización, porque ahí es donde se demuestra la discriminación estructural en referencia a la integración de pueblos y mujeres indígenas. Yo le pediría tanto a la licenciada Salvador como al licenciado Pop si se pueden mantener en la línea telefónica. Vamos a la pausa, 10 de la mañana con 22 minutos. Seguimos con el tema al regresar a primera hora. Está escuchando. Estamos aquí de regreso en la primera hora conversando con 2 fuentes. Por la vía telefónica nos acompaña el licenciado Álvaro Pop. Él es maya quechí, activista de derechos de los pueblos indígenas, miembro del equipo que elaboró los primeros borradores del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en representación de las organizaciones de los pueblos indígenas en 1995. Y también está con nosotros la licenciada Melina Sandoval. Ella es directora general de la Plataforma de Mujeres Indígenas y experta en temas de derechos de las mujeres, y seguimos conversando con ambos, Juan Carlos. Licenciado Pop, entiendo esta lucha histórica, pero del punto en el que partimos hoy, ¿cuáles son los primeros pasos en el camino correcto para poder lograr esa inclusión de la que hemos venido platicando? Bueno, me parece que el desarrollar un ejercicio de diálogo con las diferentes expresiones de las organizaciones, de las autoridades y de los pueblos indígenas va a ser fundamental. Nunca se ha dado, así que iniciar con un diálogo que permita conocer las diferentes perspectivas, porque estamos hablando de un pueblo que tiene diferentes posiciones ideológicas, que tiene diferentes interpretaciones históricas, que tiene diferentes planteamientos, como cualquier pueblo, como cualquier sociedad. Así que una primera acción de esas es importante. En segundo lugar, me parece fundamental hacer una revisión de avances, porque también han existido avances. Institucionalmente se tienen más de 29 ventanillas indígenas que están para la atención de pueblos indígenas, con presupuesto, con normativa, con recursos humanos y demás.
hay que revisar cómo está esta estructura y si estamos en el camino adecuado, porque la instalación de institucionalidad paralela al Estado no ha sido la respuesta quizás más oportuna. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de la atención a pueblos indígenas? Si hacemos atenciones paralelas, si hacemos una transformación del personal, si hacemos una nueva normativa que nos permita tener recursos humanos acorde a las realidades locales. Entonces, una revisión general de esa estructura es fundamental. En tercer lugar, ver también la normativa nacional e internacional que hay que aplicar. Hay elementos técnicos, tanto como políticos, que permiten la ejecución de los derechos de los pueblos indígenas, como la revisión del presupuesto para ver si efectivamente estamos siendo ecuánimes en el gasto, en la inversión en las regiones que estamos diciendo que tienen mayor necesidad que otras. Esa es una revisión absolutamente indispensable. Y escuchar las voces que ya están planteando ciertos elementos que pueden ser simbólicos, pero determinantes igualmente estratégicos. Por ejemplo, la creación de un ministerio que permita la rectoría de toda la institucionalidad indígena, la aprobación de una política pública que permite igualmente no solo este funcionamiento, sino la orientación hacia un horizonte posible. Y luego también se está hablando de mecanismos que permitan la revisión de políticas ya ejecutadas o ya en ejecución, como la migración. ¿Cómo estamos atendiendo el tema de la migración? Es bien interesante porque el tema de las remesas demuestra que cada día más las remesas están llegando a regiones indígenas. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Pero sobre todo, ¿cómo podemos dar mayor oportunidad para que la migración no se esté dando en las condiciones que actualmente se ve? Y probablemente que el presidente Bernardo Arévalo convoque a una cumbre de presidentes centroamericanos o del Triángulo Norte para revisar lo que se está haciendo en temas de migración, especialmente de población indígena en México, en Honduras, en Guatemala y El Salvador, va a ser fundamental para lo que quiera hacer de cara al futuro en términos de política exterior, en términos de política local, en términos de transformación de las acciones ejecutivas en torno al desarrollo. Y finalmente, me parece que hay una reflexión de Estado necesaria. Eso significa que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen que encontrar mínimos que puedan consensuar alrededor del tema de pueblos indígenas. Se ha avanzado en cada uno de los tres poderes, pero es absolutamente insuficiente por varias razones. Uno, por la deuda histórica, y dos, por la necesaria armonización de lo que se va a hacer hacia la transformación del Estado. El Ministerio Público, los órganos de justicia han hecho avances, la Defensoría Pública, la Procuraduría de Derechos Humanos, han habido importantes avances en términos de la atención a pueblos indígenas, pero es insuficiente y hay que dialogarlo en otros aspectos. En el tema de la migración, por ejemplo, el gobierno, la Justicia Federal de los Estados Unidos ya tiene intérpretes en idiomas de pueblos indígenas, tanto de México como de Guatemala, y constantemente están viajando intérpretes, traductores de idiomas mayas de Guatemala a Estados Unidos ante casos que se están dando de población en Estados Unidos que quiere la atención en sus propios idiomas, y se los están dando. Es decir, han habido procesos de transformación más allá de estas fronteras. Por lo tanto, la atención tiene que ser verdaderamente iniciada con muestras significativas de que los pueblos indígenas no solo son una población más, y aún en términos marginales totalmente abandonada, sino ahora y en las condiciones actuales que le han permitido al presidente tener un respaldo importante, al presidente electo, me parece que es el momento de hacer acciones igualmente significativas. Licenciada Sandoval, durante muchos años se ha dicho aquí en este país, la pobreza tiene rostro de mujer indígena rural. ¿Qué hacer para empezar a acabar con esa realidad? Creo que hay muy buenos programas de microcréditos, de temas de fortalecimiento de emprendimiento, de empleo, pero todos esos están centralizados. No hay
orientación hacia lo rural, hacia ver qué es lo que pasa allá, y no va a ser funcionable tampoco. Lo que va a funcionar en la capital no va a ser lo mismo que va a funcionar en las comunidades, y creo que a partir de ahí es importante hacer una evaluación de cada uno de los programas gubernamentales que se han estado estableciendo. Hay fuentes de empleo, apoyo en emprendimiento, proyectos productivos, la reinversión de las remesas, como bien lo estábamos manifestando. Eso lo estábamos manifestando fuera del aire. Comentábamos sobre lo importante que es reinvertirlas. ¿Usted considera que es algo que debe de hacerse, claro, debe de manejarse de diferente manera? Claro, es muy importante de que a partir de que las mujeres obtengan una remesa, se pueda dar un destino de cómo reinvertir esas remesas para poder capitalizarlo y poder tener intereses, y no solo vivir al día y esperar a la remesa en cierto tiempo, sino poder potencializar cada uno de esos ingresos que vayan a tener las mujeres. Creo que es muy importante el ver algunos otros espacios que necesitamos el poder fortalecer. Entiendo que desde el Ministerio de Trabajo han habido esfuerzos también de la política de empleo digno, que también había estado focalizado desde el interior. Hay ventanillas también de empleo en las municipalidades, que creo que también son importantes el poder establecer desde ahí cómo podrían ellos poder fortalecer el tema del empleo, pero lastimosamente siempre se dan el tema de la politización también de esos programas, y lamentablemente no pueden ingresar desde las necesidades que realmente se tienen. Otro tema muy importante que considero de que el gobierno debe de analizar es nuevamente reactivar el Gabinete de Pueblos Indígenas. Es un espacio en el cual está integrado por la institucionalidad de pueblos indígenas, pero también por los ministerios, y la preside el presidente de la República, y a través de ella pues se pretende de que se lleguen los proyectos, las estrategias administrativas, ejecutivas, para poder tener una pertinencia cultural en su implementación, pero lamentablemente eso tampoco se ha dado. Entonces creo considerar que eso también vaya a ser nuevamente reactivado. Es importante que nos escuchemos, es importante que también esos puestos sean de personas que también tengan esa visión de querer promover los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y de las mujeres, porque a veces también son puestos politizados. Entonces hay muchas capacidades, ya hay mujeres, ya hay hombres, ya hay jóvenes que tienen muchas capacidades intelectuales, ya son académicos, ya tienen distintas profesiones del pueblo indígena, y creo que ya tienen todas esas capacidades para poder optar a un puesto de toma de decisión, de direcciones, de viceministerios, de ministerios incluso, ¿verdad? Entonces creo que este gobierno tiene la oportunidad de hacer esa inclusión para nosotros y nosotras. Licenciado Pop, ¿qué hace falta? Si tomamos como base lo que plantea la licenciada Salvador, de que ya se tiene esas capacidades construidas, ¿qué ha hecho falta para que esos espacios de decisión política, de decisiones de Estado, también sean ocupados por representantes de los pueblos indígenas? Pero hace falta voluntad política. Es decir, el presidente tiene toda la capacidad de poder nombrar un equipo intercultural, un equipo que reconozca esa diversidad, porque efectivamente profesionales ya existen. En segundo lugar, también hace falta la valentía de tocar temas difíciles, en donde nadie salga perdiendo. El arte de la política es buscar los equilibrios para que la menor cantidad de sectores, grupos y personas salgan afectados. Entonces, temas como el tema agrario, el tema campesino y el tema de tierra tiene que ser tocado. Es otra de las deudas más significativas que llora sangre. Los desalojos son una violación constitucional de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los están familias enteras sacando de un lugar con toda la ley de respaldo probablemente, pero tirándolos a la calle para que mueran de inanición, para que mueran de hambre, para que mueran en las peores condiciones. Y eso no puede ser posible. Estamos hablando de poblaciones indígenas. Entonces, no es oponerse a la ejecución de la ley, es que la responsabilidad del Estado es proteger la vida humana, y no está sucediendo. Dos temas de esos van a necesitar valentía para poder enfrentárselos, y eso es lo que ha faltado durante todos estos tiempos. En tercer lugar, hay toda una potencialidad que se está abandonando. Todo Occidente ha tenido una transformación en los últimos 30, 40 años enorme
el paisaje urbano, el paisaje rural, y todo por las condiciones que genera la remesa. Es decir, cuando decimos a veces es que le vamos a enseñar a las poblaciones indígenas a invertir, eso no es tan cierto. Las poblaciones indígenas están invirtiendo. Por eso es que la economía local está muy potente y por eso es que en realidad estamos sobreviviendo, aún sin Estado, aún sin los servicios de la administración pública. Las poblaciones están sobreviviendo, están creciendo, toda la producción agrícola de Occidente está en manos indígenas y está sosteniendo la alimentación del país. La construcción de casas, la construcción de edificios en manos indígenas es cada vez más potente. ¿Cómo aprovechamos esto para irradiar mayor desarrollo a las condiciones que no la tienen, a las poblaciones que no la tienen y que se mantienen en condiciones de extrema pobreza, que están otra vez en bolsones significativos en Totonicapán, en Quetzaltenango, en Alta Verapaz, en el Quiché? ¿Cómo hacemos para ese ejercicio? Es parte de ese desafío que tiene que tener un presidente, que va a tener que tener la valentía de hacerlo, y para eso tienen que servir los diálogos. Hablábamos hace unas semanas con ciertos sectores en el Foro Guatemala de que hemos participado en muchos diálogos. Cada gobierno empieza un diálogo y cada diálogo está condenado al fracaso. Y mucho de eso en gran medida depende porque las élites van al diálogo no para hacer procesos de transformación, sino precisamente para limitar los procesos de transformación, para no permitir la emergencia de nuevos liderazgos, de nuevos pensamientos, de ideas que permitan esos cambios. La participación de las mujeres indígenas no se tiene que dar porque hay necesidad de tener nuevos cuadros formados técnica y científicamente, porque esos cuadros ya existen. Se tiene que dar para escucharlas, para saber cuáles son las mejores opciones para resolver los problemas que ellas tienen en sus propias localidades. De otra manera, buscar una sola fórmula que ayude a resolver los problemas del país no va a tener la efectividad que esperamos y que esperamos con urgencia. Me temo que cuando pasen los primeros 100 días y la población no empieza a encontrar respuestas, no se empieza a encontrar cómoda en las rutas que se pudieran establecer, podemos tener más problemas de los que hemos tenido. Licenciada Salvador, ¿cómo superar esta condescendencia que de alguna manera ha perfilado el licenciado Pop cuando nos dice la actitud de muchos es que hay que enseñar a los indígenas a hacer cosas que ya están haciendo? Creo que todo, no solo Guatemala, sino todo el mundo ha volteado a ver todas las capacidades de coordinación y de liderazgo que han tenido las autoridades indígenas. Yo creo que esa es una carta de presentación muy grande que se ha estado dando. Nosotras no solo somos objeto, ¿verdad?, para folclore o para otro tipo de situaciones, somos sujetas de derechos y creo que a partir de ahí estamos involucradas ya en otros espacios. Sí se nos requiere, se nos cuestiona. Cuando estamos en un puesto de toma de decisión, se nos requiere mucho más que a un hombre. Y sobre todo un hombre, y no importa si es un hombre indígena o un hombre ladino. Yo he tenido la experiencia de ser funcionaria pública y se me ha cuestionado el triple, y se me ha requerido el triple de las capacidades. Entonces creo que a partir de ahí nosotras como mujeres y mujeres indígenas pues hemos abierto esos espacios también, hemos demostrado la capacidad que tenemos. No hay necesidad de demostrarla, pero la tenemos que hacer, porque para poder estar en esos espacios tenemos que estar preparadas. Y yo admiro a muchas hermanas que empíricamente también han sabido sobrellevar su liderazgo y han podido tener esos espacios también. Entonces consideramos de que ya es momento. Tenemos mucha esperanza con este nuevo gobierno. Esperamos que lo progresista pues siga, pero que no sea racista. Y entonces a partir de ahí
nosotros vamos a ser incluyentes también dentro de su espacio. No lo hablo solo por mí, yo pues no represento a las mujeres, no soy quien para representar a las mujeres indígenas, pero creo que todas las mujeres estamos en esa expectativa de ver ya los avances en referencia al tema de la implementación de los derechos individuales y colectivos de las mujeres y de las mujeres indígenas en toda la toma de decisión. Y como lo hemos dicho en otros espacios, es importante tener esta oportunidad. No solo para nosotras, sino también para la juventud. Nosotros también apostamos mucho a la juventud. Desde nuestro colectivo somos más del 70% jóvenes las chicas y tienen mucha esperanza. Son apolíticas, no creían en la política, pero sabiendo de que dentro de la política podemos hacer cambios estructurales, ellas están muy animadas, están muy conscientes, quieren seguirse preparando, quieren ser funcionarias públicas, quieren ser ministras, quieren ser presidentas, quieren ser parlamentarias. Y entonces abrir ese sueño hacia las chicas nos anima también a nosotros a seguir formando. Pero tenemos que darles las herramientas también para poder ser una funcionaria responsable, una funcionaria que tampoco pierda su identidad. Porque a partir de ahí incluso nos quieren ya llevarnos, digamos, a no ser indígenas, porque el ser indígena es malo. El ser indígena no funciona en estos espacios y entonces quieren asimilarnos a decir de que no siendo indígena vamos a ser más funcionales. Entonces hemos también fortalecido ese espacio con las chicas que están dentro de nuestro colectivo y estamos muy felices porque estamos sembrando esa semilla de esperanza hacia ellas y pues lo hemos manifestado en estos espacios. Nada para nosotras sin nosotras. Es importante que ya se tome en consideración la voz de las mujeres. Licenciado Pop, tengo un minuto para poder escuchar su conclusión de lo que hemos platicado esta mañana. Como coincidimos con la licenciada, un momento histórico de enormes expectativas, pero también de incertidumbre ante las dificultades de comprensión de la necesidad de la interculturalidad, del diálogo entre la diversidad y que tener un mosaico es posible en términos de Estado, en términos de decisiones políticas. Y por eso el que recibamos y el que tengamos de esta nueva administración mensajes que demuestren que se tiene la intención van a ser muy importantes. Reconocer que el partido que ganó va a llegar con serias limitaciones, porque son un grupo urbano que fue votado por personas urbanas y que en este momento los pueblos indígenas de todas las regiones están empujando esa esperanza y esa posibilidad. Es un nivel de contradicción que tiene que comprender y que tiene que saber manejar. Y esa situación realmente puede significar de muchísima esperanza, pero también corremos el riesgo enorme de perder esa esperanza muy pronto si no se tienen esos valores y esa capacidad y esa valentía, como decía hace un momento, de enfrentar, de tomar decisiones. Yo felicito este programa y este espacio, porque en realidad estamos hablando de las autoridades ancestrales todo el tiempo, como los que defienden la democracia y demás, y sin embargo la pregunta de qué va a pasar el Estado ahora con estos pueblos que a través de sus autoridades vinieron, plantaron una posición, exigieron un cambio y que se colocaron en una situación en la cual va a permitirle al país mantener un Estado de Derecho, queda la duda, y esa duda tiene que resolverse pronto. ¿Hacia dónde con los pueblos indígenas? ¿Cómo con los pueblos indígenas? ¿Cuál es el Estado que queremos en términos históricos para los pueblos indígenas en convivencia con el resto de la sociedad? Porque lo demás, que si más ventanillas, que si menos presupuesto, que si más presupuesto, se puede resolver en el camino. Pero esta pregunta seria de cómo enfrentar esta realidad que viven los pueblos indígenas es urgente, es determinante, y yo creo que el presidente va a tener la conciencia para iniciar esta cruzada que va a ser de largo plazo. Muchas gracias. Pues gracias a usted, licenciado Pop, por habernos acompañado en este espacio de A Primera Hora. También gracias a la licenciada Melina Salvador por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con una breve entrevista para despedir esta emisión.